Perfecto. Buenos días a todos. Yo soy María Victoria Rodríguez, residente de oftalmología de primer año, y el día de hoy voy a presentarles sobre recomendaciones actuales en cirugía de pterigión. Agradecimiento especial al doctor Bertet, quien nos hizo una clase de pterigión recientemente en el curso de formación, lo cual me inspiró a buscar este tema como tópico para la presentación de hoy y que además de la cual saqué algunos conceptos fundamentales. Como introducción, tenemos que el pterigión es una enfermedad de la superficie ocular que se caracteriza por el crecimiento fibrovascular a nivel limbar sobre la córnea adyacente, con invasión de esta. Su nombre viene del griego pterigos, que quiere decir pequeña ala, por la semejanza que adquiere el pterigión a un ala sobre la córnea, y ocurre como resultado de alteraciones en la homeostasis local de la superficie ocular. Esto se debe a varios factores, el más conocido siendo la exposición a radiación ultravioleta. Sin embargo, también existen otros que conversaremos más adelante en la presentación. Por último, el manejo quirúrgico de esta patología es indicado en algunos casos seleccionados que también se discutirán en la presentación de hoy. Dentro de la fisiopatología del pterigión tenemos que ocurre por una inflamación y proliferación de tejido subconjuntival fibrovascular. Esto se debe a la alteración de fibroblastos y fibras colágenas y también a la activación de enzimas proteolíticas que ocurre a nivel epiescleral. Por el contrario, la desactivación de enzimas antioxidantes que contrarrestarían este efecto. Aquí tenemos un esquema que nos muestra en particular la radiación ultravioleta, cómo lleva a la peroxidación lipídica a nivel de las membranas celulares, y esto lleva a una disminución de la actividad de las enzimas antioxidantes, causando daño a nivel del ADN de las células, lo cual incrementa el VEGF, generando finalmente el pterigión. Por último, tenemos que la invasión corneal ocurre tanto por encima como por debajo de la membrana de Bowman dentro del pterigión que se forma. Los factores de riesgo conocidos tenemos que en principal lugar está la exposición a la radiación ultravioleta, la población que vive en regiones cercanas al Ecuador, la exposición a clima seco, los trabajadores al aire libre, el ojo seco, el antecedente familiar de pterigión y la blefaritis crónica. Aquí tenemos un estudio publicado el 2018 que es una revisión de la prevalencia de los factores de riesgo, donde encontraron que la exposición solar más de 5 horas al día presentó un odds ratio de 1.24. El consumo de tabaco se mostró como factor protector en 0.84. El vivir en área rural se encontró con un odds ratio de 1.45. El consumo de alcohol se presentó también como factor de riesgo en 1.17. La ocupación al aire libre en 1.46, o sea, aumentando en un 46% el riesgo. El uso de lentes de sol también como factor protector en 0.47. Y por último, el sexo masculino en 1.30. Las indicaciones quirúrgicas son discutidas en esta patología. En principal lugar tenemos la oclusión del eje visual. De hecho, se propone que la cirugía debe realizarse antes de que se realice esta oclusión del eje visual. En casos, por ejemplo, de progresión documentada, donde se ve a lo largo de los controles del paciente que este pterigión va cada vez aumentando su invasión sobre la córnea. También cuando existe limitación a la motilidad ocular, cuando el pterigión presenta características atípicas que nos puedan sugerir alguna neoplasia, por lo cual se reseca también para poder estudiarlo mediante una biopsia, cuando genera un astigmatismo, también en caso de síntomas crónicos, por ejemplo, irritación, sensación de cuerpo extraño, aunque esta indicación es un poquito más discutida, y por último, fines estéticos, que también es algo que hay que conversar caso a caso con los pacientes. Conversaremos ahora respecto a la técnica quirúrgica. Tenemos acá una revisión de Clinical Ophthalmology del año 2018, donde se estudió cómo minimizar las recurrencias de pterigión respecto a las distintas técnicas quirúrgicas que pueden ser empleadas. La primera técnica y la más antigua en realidad es la técnica de esclera desnuda, donde se reseca el pterigión sin colocar ningún tipo de injerto en la zona donde se interviene. Las ventajas de esta técnica es que es una técnica fácil de realizar y la que posee también el menor tiempo quirúrgico. Pero como contras tenemos que tiene las más altas tasas de recurrencia y que también se expone el paciente a un posible disconfort y dolor en el postoperatorio. Luego tenemos la técnica de autoinjerto conjuntival, que hasta el momento se plantea como gold standard para la resección del pterigión. Esta ha demostrado bajas tasas de recurrencia, es relativamente fácil de realizar en relación a la técnica con flap transposicional y tiene buenos resultados cosméticos.
Como contra tiene que es una técnica que requiere más tiempo quirúrgico, sobre todo cuando se emplean suturas en ella. También está el riesgo de dolor y disconfort en el postoperatorio. En caso de pacientes con conjuntiva insuficiente ya no puede ser aplicada. Está también el riesgo de pérdida del injerto o desplazamiento de este, sobre todo en casos donde se utiliza pegamento de fibrina. Existe también la posibilidad de cicatrización conjuntival y esta también tiene dificultades para cubrir largos defectos. En caso del uso de la membrana amniótica, tenemos que es una técnica fácil de realizar, se compara al autoinjerto y se ha planteado que es una técnica más sencilla. Es más útil para cubrir defectos más grandes y también en este caso no se utilizaría la conjuntiva del paciente. Tiene menos tiempo quirúrgico y puede ser utilizado en pacientes con conjuntiva insuficiente. También se plantea, por ejemplo, en casos de glaucoma, donde es necesario guardar la conjuntiva para las distintas intervenciones, donde la conjuntiva también por inferior sea insuficiente. Esta técnica ha mostrado mayores tasas de recurrencia como un contra. También está el riesgo de pérdida del injerto o desplazamiento de este, sobre todo en caso de usos de pegamento y fibrina. Y también, como en todas las técnicas, está el disconfort y el dolor en el postoperatorio. Por último, tenemos la técnica de flap transposicional, que también ha demostrado recurrencias bajas, tiene menos riesgo de pérdida o desplazamiento del injerto y también menos riesgo de necrosis, ya que al ser un flap transposicional se mantiene un pedúnculo vascular en el injerto. También tiene un tiempo quirúrgico reducido, se plantea que tiene mejor resultado cosmético, pero es más discutible y puede ser también aplicado en pacientes con conjuntiva insuficiente. Pero como contra, esta técnica es más desafiante para un cirujano inexperto en comparación al autoinjerto conjuntival. Tiene también dificultad para cubrir defectos muy grandes y está el riesgo, como en todas las técnicas, del dolor en el postoperatorio. Ahora conversaremos un poco de los adyuvantes que este mismo paper también estudió. En primer lugar, tenemos el uso de mitomicina tópica C, que ha demostrado una disminución significativa del riesgo de recurrencia. La mitomicina actúa a través de los fibroblastos, donde disminuye e inhibe la replicación del ADN, inhibiendo también la mitosis y la síntesis de proteínas. Esto, por ende, lleva a una disminución de la proliferación de los fibroblastos y la reducción del colágeno tipo 1 que se deposita en el interior del tejido. Como contra tiene que es poco tolerada, tiene riesgo de toxicidad severa, por ejemplo, necrosis corneoescleral, melting escleral y melting corneal, por ejemplo, y no puede ser utilizado, por ende, en los casos con esclera muy delgada o pacientes con una patología corneal preexistente. Por otra parte, se estudió también la radiación beta, que también ha demostrado disminución significativa del riesgo de recidivas. Sin embargo, la radiación no tiene un esquema estandarizado para su uso, también tiene toxicidad corneoescleral y a diferencia de las otras técnicas, esta tiene una toxicidad que puede darse de manera bastante tardía respecto a su uso. Después tenemos el uso de anti-VEGF de manera subconjuntival. Estos han demostrado una disminución bastante significativa del riesgo de recidiva. Tienen mejor tolerabilidad que los otros adyuvantes y es posible utilizarlo de manera repetida. Por el contrario, tiene altos costos, el efecto es transitorio y no existen tampoco esquemas estandarizados de su uso. Aquí tenemos un esquema que nos muestra el efecto de los distintos agentes anti-VEGF, cómo al inhibir los receptores del VEGF van a disminuir la angiogénesis, disminuir el filtrado vascular, aumentan la estabilidad de los vasos sanguíneos y disminuyen la inflamación, incidiendo directamente en la fisiopatología que conversamos previamente del pterigion. Respecto al uso de 5-fluoracilo tópico, tenemos que ha demostrado también ser un buen agente adyuvante con una menor toxicidad y una utilidad en caso de pterigion a repetición, pero por el contrario, al ser un agente menos estudiado, su eficacia hasta el momento se mantiene controversial porque existe evidencia bastante limitada en la cirugía de pterigion. Tampoco ha demostrado una disminución significativa del riesgo de recurrencia cuando se compara con la cirugía con autoinjerto conjuntival simple y tampoco puede ser utilizado en casos con esclera demasiado delgada o enfermedad corneal preexistente.
Tenemos aquí un esquema de cómo actúa el 5-fluoracilo inhibiendo la timidina sintasa. Esto lleva a una inhibición de la síntesis del ADN y por ende muerte celular, principalmente en las células que presentan una apoptosis, las células que no presentan apoptosis. También se utiliza en casos de células cancerígenas. Respecto a la ciclosporina atópica, esta tiene un mecanismo de acción que influye en bastantes puntos de la fisiopatología del terigion y tiene buena tolerabilidad. Sin embargo, tiene altos costos, es poco disponible. La evidencia también es limitada en la cirugía de terigion y tampoco puede ser utilizada en casos de esclera demasiado delgada. Esta va a actuar inhibiendo a nivel celular la calcineurina, por ende va a inhibir la producción de interleuquinas y la proliferación de linfocitos T. De esta manera va a inhibir la inflamación finalmente, lo cual incide directamente también en la fisiopatología del terigion. Respecto a los números exactos, estuve buscando algún paper que me sugiriera o que nos mostrara las tasas de recurrencia de las distintas técnicas y encontré este publicado el año 2021 de la India, donde tenemos aquí una tabla donde ellos muestran las tasas de recurrencia de las distintas técnicas. Podemos observar que la esclera desnuda, que fue la cual conversamos que tiene la mayor tasa de recurrencia, tiene un porcentaje variable que va desde un 24 hasta incluso un 89% de recurrencia cuando es utilizada por sí sola. Se observa cómo con los agentes adyuvantes va disminuyendo y destaco en particular el uso de mitomicina C, que logra disminuir desde casi un 89 hasta un 38% la recurrencia. Respecto al autoinjerto conjuntival, cuando se utiliza por sí solo, tenemos que la recurrencia es de un 1 a incluso un 40%, pero con el uso de mitomicina C baja considerablemente, desde un 0 a un 9%. Por último, el uso de membrana amniótica tiene resultados un poquito más variables, desde un 2.6 hasta un 42.3, y se observa que disminuye, pero no de manera tan significativa como en el caso del autoinjerto conjuntival, al añadir la mitomicina C en el intraoperatorio. Por último, respecto al uso de pegamento de fibrina versus sutura, tenemos que se ha demostrado en este estudio del 2016 en Cochrane que el pegamento de fibrina demostró una reducción de la recurrencia del terigion con un riesgo relativo de un 0.47, estudiando 762 ojos a través de 12 ensayos clínicos randomizados. Sin embargo, los autores plantean que este resultado es de baja certeza. También demostró, por otra parte, el pegamento de fibrina por sobre la sutura tener más complicaciones, con un riesgo relativo de 1.92 en 673 ojos y 11 ensayos clínicos randomizados, pero también con una evidencia de baja certeza. De hecho, la complicación que más se destaca es la dehiscencia del injerto dentro de este trabajo. Dentro de las otras complicaciones se observa una incidencia más o menos similar entre ambos grupos. Por último, algo que se plantea es que el pegamento de fibrina reduce el tiempo quirúrgico. En este trabajo se demostró que para cirujanos expertos la reducción es de 17 minutos, esto en 614 ojos y 9 ensayos clínicos randomizados, pero nuevamente también los autores plantean que la evidencia es de baja certeza. Como conclusión, entonces, tenemos que el terigion es una patología común que tiene muchas opciones de tratamiento quirúrgico y de adyuvantes que se pueden utilizar dentro de la cirugía. La recurrencia postoperatoria es una complicación significativa y la técnica de esclera desnuda por este motivo no debiera ser usada por sí sola porque es la que tiene una mayor tasa de recurrencia, llegando hasta incluso un 89%. El autoinjerto conjuntival permanece como el gold standard, siendo el más eficaz y seguro, por lo que se plantea hasta el momento como la primera línea de tratamiento, y es discutible el uso de sutura versus pegamento de fibrina, siendo las dos opciones bastante utilizadas hasta la fecha. Los adyuvantes entonces disminuyen la recidiva, existen muchas opciones, pero se aconseja dejarlos como segunda línea en casos de recurrencia por los buenos resultados que tiene el autoinjerto conjuntival por sí solo. Muchas gracias. Muy bien, Victoria. Muy buena tu presentación. Muchas Ah, gracias, Doc. Gracias por su y- clase. No sé si usted estaba. no, no, muy buena tu presentación. Muy así, bien sistematizada. Y hay algunas cositas que yo creo que hay que enfatizar. Una de ellas es el momento, porque muchas veces los pterigios se operan en momentos que quizás no es tan imprescindible hacerlo, porque en general llama la atención
la, que la calidad de visión y la neuroadaptación frente al astigmatismo irregular que se genera con estos astigmatismos por la atracción que hay en toda la zona, que cuando uno lo opera puede quedar con la córnea muy limpia y que muy buen aspecto, pero cuando uno mide los astigmatismos irregulares, ni antes ni después comprometen mucho la visión. Los pacientes no se quejan mucho de mala visión, ni de mala calidad de visión, y eso es algo que llama la atención y hay que tenerlo, digamos, en mente cuando uno está enfrentando a por qué opera un pterígio. Muchas veces se operan por factores estéticos, pero cuando se acercan al eje visual, es bien importante. En ese momento, hay un momento que uno debería operar, porque aunque uno, digamos, limpie muy bien el pterígio y uno lo vea la lámpara en vivo y quede impecable, a veces quedan opacidades y quedan irregularidades ya incrustados en la zona del eje visual, y eso no se arregla con la cirugía. Entonces hay un momento, y yo creo que ese concepto es bien importante, en que uno debería operar, y es un momento que no hay una ventana muy larga entre el punto, digamos, que eh, llega cerca del eje visual y el punto en que está lejos del eje visual. Es decir, es un punto como eh, muy fino, ¿ah? En que, digamos, en que habría una indicación así perentoria de que uno no debería dejar pasar más allá de eso el momento de cirugía del pterígio. Y la otra cosa es, digamos, lo importante que es enfriar el proceso, eh, y, y enfriar el proceso para prepararlo para la cirugía y para que responda bien a la cirugía y baje los riesgos de recidiva. Entonces, bueno, esas dos consideraciones, hay muchas otras cosas que son importantes, pero yo creo que tú lo sistematizaste súper bien y te felicito. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, Doc. Victoria. Oye, la verdad que yo felicito a Victoria porque ha sido efectivamente una presentación redonda, que efectivamente, como dice Nicolás, ha sistematizado el tema de una manera perfecta. Y dos o tres cosillas, digamos, de agregado que pueden ser de utilidad práctica. Ella mencionó en un momento determinado que un pterígio, digamos, podría esconder una neoplasia. Y eso en un porcentaje no menor, digamos, no es tan pequeño. Cuando aparece en edades más avanzadas, un pterígio que no tenía, del cual no se tenía conocimiento, digamos, hay que sospechar la posibilidad de neoplasia. Yo recuerdo muy bien un caso de un amigo mío que fue, no sé, derivado por distintos pacientes que nunca pensaron esta cuestión, al final resultó una neoplasia. Y acaba de operar la mujer de él, que también apareció un pterígio hace poco tiempo atrás. Estamos esperando la biopsia en este momento, pero es importante destacar. La otra cosa es que en la cirugía del pterígio es muy importante la técnica de la paciencia, porque cuando uno va en una decisión más o menos cómoda, solamente con una tórula, presionando en forma direccional, digamos, el pterígio logra crear un plano de clivaje que te permite extraer el pterígio prácticamente en forma perfecta, con un plano de clivaje a la córnea muy digamos, normal, digamos, sin residuos. Y eso es muy importante y no requiere de pulimiento. Y la otra cosa que quería decir a uso del astigmatismo, de que efectivamente nos enfrentamos muchas veces a pacientes que tienen un pterígio importante y que además tienen catarata. Y que el astigmatismo que se evidencia es importante. Nunca hacer las mediciones, digamos, del Liver Master antes de, digamos, proceder a la cirugía del pterígio. Hay que operar los pterígios y después hacer la medición del astigmatismo correspondiente para no equivocarse en el lente intraocular que uno tiene que colocar. Y con respecto a eso, yo he visto muchos casos que les cambia el astigmatismo por uno radical, digamos. No es tan infrecuente que le cambie el astigmatismo. A veces astigmatismo de 3, 4 dioptrías se transforman en 1 o algo así. Pero muy bien, Victoria, te felicito. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, bueno, Victoria, sumarme a la felicitación. Una última cosa, no quiero decir que la cirugía de pterígio se divide en la cirugía antes del Periplas y después del Periplas. Eso yo creo que es una cosa que hay que certificar, porque todos los que vivimos pterígio durante tantos años, y hacer uno con Periplas es una cosa maravillosa, así que no hay donde perderse en ese sentido. Perdón.
Sí, no, totalmente de Sí, acuerdo. no, Bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, tomando lo tomando último, lo yo creo último, que que el pegamento, digamos, el adhesivo tisular que utilizamos tiene múltiples ventajas. Uno, el tiempo, que fue lo que mostró Victoria, que reduce el tiempo considerablemente en los cirujanos. Pero más allá de eso, también yo creo que una buena técnica con Veriplast nos permite, digamos, prescindir de los puntos. Yo sé que hay cirujanos que combinan, digamos, por seguridad, utilizan algunos puntos de sujeción, digamos, a nivel limbar. La verdad es que cuando uno lo hace con buena técnica, con un buen secado, combinando bien los pegamentos, me parece que no es necesario, que uno podría hacer solamente Veriplast, lo que he hecho yo hace años y no he requerido, digamos, digamos, reposicionar injertos. Yo utilizo lente de contacto al final y la verdad es que anda muy, muy bien. Y respecto al uso de la mitomicina, también yo creo que la mitomicina en general, cuando es utilizada, y lo que muestran todos los estudios, menos de 2 minutos y medio, las complicaciones no aumentan para nada. Obviamente depende si el paciente tiene alguna otra patología asociada, o esclera delgada, o alguna otra cosa que lo pueda predisponer, pero me refiero a un terigen, digamos, estándar. La mitomicina sí reduce la recurrencia. Y lo último, de nuevo enfatizar, hay que tener cuidado cuando estas lesiones se confunden con otra cosa, o sea, no pensar que todo lo que uno ve es terigen y caer como en esa rutina, sino que siempre tener la sospecha, mirarlo 2 veces, ver bien si hay algún elemento sospechoso, consultar, interconsultar si es necesario, porque en algunos casos, claro, varias veces nos ha tocado tomar biopsia y tratar y efectivamente cuando uno tiene la sospecha alta o piensa que otra cosa, la cirugía cambia totalmente y uno no va a sacar un terillo, sino que va a operar esto como si fuera, digamos, un tratamiento curativo, como una biopsia excisional con márgenes libres, etcétera. Entonces cambia la forma de aproximarse, así que es importante tener la sospecha preoperatoria latente, el ojo clínico. Y lo último, respecto a los astigmatismos y el compromiso visual que decía el doctor Bertet, yo creo que es súper importante. Em, y sobre todo porque uno no espera que el pterígio invada el eje visual, porque lo que decían es muy cierto, el pterígio no es que solo crezca en el eje horizontal, sino que también en el eje vertical. Y entonces muchas veces uno puede remover la lesión, pero queda este leucoma, esta cicatriz fibrosa profunda que es imposible remover. Y si eso tiene, digamos, cercanía en el eje visual, el paciente va a tener muy mala visión. Y por otro lado, algunos astigmatismos sí se pueden inducir efectivamente y por lo tanto la recomendación es, si uno tiene combinado catarata y terigion, si uno piensa que es un terigion significativo, no aquellos pequeños, muy, muy, muy a la periferia, pero uno que ya es significativo, primero operar el terigion, esperar por lo menos unos 2 a 3 meses que, digamos, la córnea ya haya completado como su proceso de remodelación y luego de eso tomar las mediciones, digamos, para poder hacer una cirugía de catarata, digamos, con el mejor resultado refractivo. Eso, Gonzalo. Eh, sí, hola, gracias Andrés. Me gustó mucho la presentación también, así que felicidades por eso. Respecto al uso, el uso del amito que acaba de nombrar Andrés, ha cambiado un poco el paradigma, fíjate. En los últimos reviews, efectivamente, su uso ya no está solo consignado para los pterígeon no primarios o que eran residuados. Hoy, fíjate que hay, desde hace ya un montón de años, hay un review del American que hablaba justamente de que, como dijo Andrés, disminuye la recurrencia tanto en primarios como en recidivas. Es decir, su uso puede ser digamos, generalizado en primarios también. Eso, consignar eso como... Y lo otro, preguntarle a Victoria si la técnica del perfect sigue siendo la mejor técnica actual, sobre todo por la baja recidiva que tiene. Y leyó algo al respecto. Hola, doctor. Sí, habíamos conversado, de hecho, esta presentación la conversé con la doctora Oliva y me había comentado que la técnica Perfect es como la que se plantea como el gold standard a la fecha, pero no encontré un trabajo que me comparara esta técnica con el resto para mostrarles un porcentaje de residuo. Es casi menos del 1% con esa prácticamente menos del 1%. Ahora lo que sí es que es imposible, o muy difícil, mejor, no imposible, pero muy difícil de realizar porque técnicamente es muy exigente, es una resección muy amplia con toma de músculo. Para uno, la verdad es que resulta casi ridículo, digamos, ¿ah? Ahora, cuando tú haces un perfect modificado, la verdad es que anda bastante bien igual, con una resección bastante amplia, sin necesidad de llegar con la tenon hasta la parte muscular, digamos. Así que, pero
dejarlo dicho de que esas resecciones pequeñitas no sería lo más ideal. Hay algunos que son cirujanos un poquito ahorrativos en eso. Tal Gracias. cual. Sí, habíamos conversado con la doctora Oliva también en ese momento que era muy importante, a ella le habían recalcado mucho la resección de toda la tenon en la zona donde se reseca el terigión. Hacer una resección bien limpia de la zona. Exacto. Sí, tal cual. Osvaldo, ¿quieres decir algo? Doctor Bertet está sin sonido. Que no, Ahora que sí. yo quería acotar una cosa bien cortita que creo que es súper importante en el pterygium, y es que cuando uno está sacando la parte de la cabeza, o sea, toda la parte que está en la córnea, es muy importante usar una técnica mixta de tracción con disección con una espátula no cortante, una espátula fina, como esas de láser, la más fina, y haciendo esa maniobra combinada de tracción más, digamos, disección no cortante, sale bastante fácil el pterygium y uno toma un plano de clivaje que nunca se profundiza, especialmente importante en la recidivia, y eso da bastante estabilidad en el momento que uno está sacando, y si llegan a quedar resquitos, igual la fresa tiene un espacio, pero hacer énfasis que las residuas no parten por la pequeña opacidad o irregularidad que puede quedar en la cabeza del pterygium, sino que parten siempre por donde dice la técnica perfect, que es lo que hay que hacer, que es, digamos, cerrar bien la tenon en el sector hacia nasal, digamos, hacia la carúncula, porque de ahí parten las residuas, y parten a veces por arriba, por abajo del injerto, por los lados. Entonces, es súper importante tratar de cerrar bien esa parte, si uno lo hace con sutura o cerrarlo, bueno, con el pegamento, pero las residuas parten de ahí. Y la disección Roma, no cortante, es bastante efectiva, como dice Claudio, cuando uno toma un plano de clivaje, es bastante, digamos, innecesario hacerlo con un material cortante, porque uno muchas veces logra un buen efecto de esa forma. La otra cosa es que el astigmatismo que se genera es, en general, es irregular y es según la regla. Hay un astigmatismo según la regla, que cuando uno libera el pterygium afloja más o menos una dioptría, 1,5 dioptrías. Y eso uno lo ha visto digamos, en casos que hace la autorrefractometría y la esqueletometría, la topografía pre y post. Hay un astigmatismo según la regla que es inducido por el pterygium por la tracción horizontal. Cuando uno la libera, eso digamos, minimiza en más o menos una dioptría 50, a veces un poquito menos, pero hay un efecto de astigmatismo según la regla inducido por el pterygium, además del astigmatismo irregular. Y eso quería notar. Sí. Osvaldo. Sí, hola, ¿cómo están? Muy entretenida presentación, Victoria, te felicito. Quería preguntarte si revisaste algo sobre el uso de la Avastin para la recidiva, ya que yo lo he usado y bueno, lo he conversado con otros colegas y también creo haber revisado algo por ahí. Ayuda. En el caso particular, cuando veo que empieza, la idea es atacar temprano, no ya cuando está formal la recidiva, sino que cuando uno ve estos vasos sanguíneos que empiezan a crecer y el injerto como a montarse un poco sobre la córnea. El uso de Avastin y a veces incluso también un poquitito de dexametasona subconjuntival, que usamos mucho, por ejemplo, para el manejo de las traves. Cuando uno trae colectomía, uno empieza a ver que empieza a ponerse muy vascularizada, ayudan. En este caso también. No sé si encontraste como evidencia sólida al respecto. Hola, doctor, gracias. Sí, como dentro de las técnicas adyuvantes, ha demostrado todos los anti-VEGF, como disminuyen la inflamación y la angiogénesis, una reducción significativa. De hecho, en uno de los trabajos, no lo comenté, pero cuando se asoció a el uso del autoinjerto conjuntival, bajó más o menos a la mitad el riesgo de recurrencia en comparación al autoinjerto conjuntival por sí solo. Y claro, como usted menciona, se puede utilizar de manera repetida, aunque no hay esquemas estandarizados al momento. Lo único que los papers plantean es que es bastante menos disponible y bastante más costoso que los otros adyuvantes o que la técnica por sí sola.
Sí, ahí en general, claro, uno es el uso, digamos, primario, como asociado al injerto, y otro es lo que comentaba Osvaldo, que es ver una vez que ya estamos, digamos, sospechando recurrencia, ¿qué podemos utilizar? Claro, como se puede usar anti-VEGF, en algún momento yo utilicé, digamos, 5FU, por inyectarlo directo, digamos, al pterígio, porque en general las recidivas, en general, tienden a ser más o menos precoces, o sea, no es que vaya a recibar mucho tiempo después, sino que uno ya en el postoperatorio temprano comienza a ver que esto tiene muy buena cara y comienza a tener aspecto de que va a recidivar, entonces en ese momento es cuando uno quiere atacar con algo coadyuvante para poder, digamos, frenar esa recidiva. Gonzalo, ¿quería decir algo? Sí, que en el uso del amito, ¿no es cierto?, que estamos hablando, se propusieron varias formas, ¿no? Una era las inyecciones en el postoperatorio o su uso intraoperatorio, y la verdad es que los trabajos demostraron que era igual de efectivo hacerlo uno que lo otro, siendo que el intraoperatorio tenía menos complicaciones, ¿eh? Es decir, era mejor hacerlo, en términos de la recidiva, era igualmente efectivo, pero en términos de las complicaciones, era mejor poniendo en el intraoperatorio. Y lo otro es respecto de, yo por un tema de, no sé, de flojera nada más, no usaba la fresa, fíjate, y prefería usar el Crescent, limpiar manualmente. Yo decía que yo iba a ser mucho más riguroso, ¿no? Con mi Crescent, pero la verdad es que el uso de la fresa, fíjate, regulariza bastante y evita posibles complicaciones como el Crescent corta por todos lados, ¿no? No solo por la parte de la cabeza. Entonces, a veces puede ser bastante complicado usar el Crescent. La fresa es realmente una muy buena herramienta. Que la Me use. llamó la atención lo del tabaco que dijo la Victoria, que sería un factor protector, o entendí mal, no me acuerdo. Sí, doctor. ¿Qué cosa? El pucho. Demostró ser factor protector. Hay, Lo que se hay que plantea, ponerse a fumar. lo que se plantea es que el tabaco altera la cicatrización. De hecho, nunca se recomienda en pacientes en el postoperatorio. Entonces, eso es un poco la manera en la que el trabajo justifica por qué este sería un factor protector. Claro, Yo tengo una, fumar, pero a la sombra. yo tengo una duda que me ha surgido durante como estos meses en que nosotros operamos los tejidos. Si hay que tener alguna consideración especial como cuando la conjuntiva tiene melanosis como racial, no que estemos sospechando una PAM, si tenemos que tener cierto cuidado como por ejemplo evitar el área de conjuntiva con melanosis para hacer el injerto, si hay que retirarlo o si da lo mismo. No sé si se entiende. Sí. Sí, en general uno prefiere siempre, ojalá, tejido libre de cualquier lesión, tejido limpio. Porque en general, claro, uno puede decir, bueno, esto no tiene todo el aspecto de ser algo, digamos, una melanosis primaria, etcétera, pero aún así el riesgo nunca es 0-0, o sea, siempre puede haber alguna probabilidad y uno no quiere, digamos, poder, digamos, alterar el tejido que está en esa zona y siempre, si no tienes tejido libre de ese ojo, en el peor de los casos podría ser el contralateral y una alternativa también puede ser membrana u otra cosa. Vale. Hola, buenos días. Lo otro que quería aportar es que si tú tienes tejido sospechoso, aunque sea una PAM, y lo estás sacando junto con el pterígio, eso tienes que mandarlo a biopsia siempre. La idea generalmente es que todo tejido que tú retires del ojo, el ideal, siempre es hacer biopsia. Sé que no lo hacemos por un montón de razones, tiempo, costo para el paciente, pero lo correcto sería tejido que tú sacas, tejido que debería enviarse a biopsia. Y sobre todo si es un paciente mayor, y es una lesión que tú no la ves como un pterígio normal. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Sí. No sé si hay más comentarios. No, que la tasa de malignización en los pterígeos en general es el 2%, ¿ah? O sea, igual es una tasa, el 2% si se te pasa, nadie desea estar digamos, en esa circunstancia, pero yo creo que hay pterígeos que son bastante, o sea, de menos probabilidad que eso, pterígeos que son más o menos típicos y todo, pero el concepto de biopsiar es mucho más seguro, es como médicamente es una buena indicación.
Lo que pasa es que, pero cuando uno le pone número, la probabilidad es el 2% de malignización en un pterigion que tú no biopsias. Entonces, respecto a la recidivas, en general, con efecto de conjuntiva, un pterigion que no es muy agresivo, la tasa de recidivas es más o menos el 5%, esa es más o menos nuestra experiencia. Entonces, hay pterigions que son más agresivos en la recidiva y ahí usar mitomicina quizás esté más indicado. Ahora, frente a un 5% o más bajo en una técnica bien hecha, la mitomicina puede ser un factor de riesgo adicional, aunque bajo. Es decir, pero ahí hay que considerar que la mitomicina también tiene complicaciones descritas que son a veces un poco idiosincrasias, sobre todo en uso de 2 minutos, tiempos más largos, no 15 segundos como cuando uno usa con una PRK. Pero todas esas son consideraciones que son discutibles, pero interesante por lo menos mencionar. Muy buena tu presentación, excelente, doctora Rodríguez. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, y lo último, para ir cerrando, cuando lo que decía Pascal, yo sé que le estás tocando operar pterígeno y todo, cuando les toca operar un pterígeno recidivado, siempre tratan de hacerlo con algún staff o algo, porque la cirugía cambia harto, los planos están muy fibrosados, están muy adheridos, están mucho más vascularizados, cambia totalmente la cirugía, así que para los primeros pterígenos recidivados que les toque, por supuesto que usar mitomicina y estar ahí con un staff que les pueda ayudar. En lo particular, hace no sé cuánto, Gonzalo, un par de meses nos tocó operar un pterigion, tenía por lo menos 4 cirugías en temporal o 2 nasales, era una señora de Perú que era un pterigion invasor y fue realmente impresionante, sacó una placa fibrosa adherida, fue realmente impresionante. Y las biopsias todas marcan pterigion, pero muy, muy, muy agresivo. Así que esa sería la última Oye, recomendación. Andresito, perdón, ¿Mm? una pregunta. ¿Mm? A ver si la Victoria habrá leído algo respecto de el manejo cuando quirúrgico que uno hace de estos pterigios multipolares, Ujú. que a propósito, los temporales siempre van de peor forma, hay que tener cuidado con los temporales, digamos, ¿eh? Tienen un manejo distinto y la verdad es que el pronóstico no siempre es tan bueno como los nasales, pero en estos multipolares, cuando uno los aborda, sobre todo si son grandes, uno los saca, resecciona toda la conjuntiva, después toma el injerto. ¿Qué porcentaje de los 360 grados de limbo uno debiera respetar para no caer en insuficiencia lumbar? Doctor, gracias por la pregunta. No, la verdad no es un tema que revisé dentro de la presentación, disculpe. Porque yo no he visto eso. Sí, en general lo que uno trata de buscar es efectivamente no dejar desprovisto de lesionar todo el limbo, digamos, ¿Pero no, cuánto? Porque la verdad es que uno es como un poquito intuitivo eso. es intuitivo porque en el fondo va a depender mucho la extensión del pterígeno. Hay pterígenos que son realmente, a veces te dejan, ni siquiera puedes tomar un injerto, o sea, probablemente si uno está pensando en tomar injerto es porque te queda una zona, digamos, importante para poder hacer un injerto doble, o sea, digamos, tomar, lo que he hecho, tomar una zona es hacerle un split de la resección y llevarlo uno a cada lado, pero probablemente eso no lo puede hacer en pterígenos que son, claro, digamos, kissing pterígeno, qué sé yo, pero no de una extensión tan grande como para que me deje, qué sé yo, menos de un cuarto de limbo sin tocar. Sí. La otra cosa importante, claro, en relación a las stem cells, ¿ah? El pterígeno avanza cuando en realidad se destruyen las células generales de ese sector. O sea, cuando el porcentaje es alto, evidentemente ese es el factor que hay que considerar. Y ahí puede entrar, digamos, como indicación la membrana amniótica en caso que uno asuma que hay un riesgo de descompensación, digamos, digamos, por el tema de las células germinales periféricas, que el porcentaje es muy alto. Y en ese sentido, yo creo que cuando uno pone un injerto de córnea hay que afrontar limbo con limbo, porque ahí se supone que está uno transmitiendo algo de células germinales, cosa que en los coleajos se pierde. En los coleajos uno no afronta limbo con limbo y por lo tanto quizás está perdiendo esa barrera de protección que es poner células germinales con células germinales del injerto versus la zona operada. Así que también ese es otro factor
que iría un poco en contra de estos colgajos, digamos, que uno hace y que no afronta limbo con limbo en el momento de hacer estos colgajos. Yo creo que el porcentaje de insectos que no prenden es muy bajo. Yo casi diría que es cero. Por lo tanto, la vascularización del colgajo versus la desventaja de no afrontar el limbo, como que es bien, no es una buena indicación, me parece, no es necesario. Quería notar ese concepto. Sí, súper bueno. Y en algunos casos recidivados he visto algunos algunos doctores en los congresos usan combinado, o sea, si un trigen residuado, a veces incluso usan autoinjerto y además membrana sobre eso, o sea, tratan como de actuar con todo porque cada vez que uno vuelve a hacer una cirugía es mucho más compleja que la anterior y aumenta el grado de recidiva, entonces, en algunos casos también se podría tratar así. Así que eso, bueno, lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muy interesante la presentación, Gracias. Victoria. Reitero las felicitaciones. Estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, chao. Gracias, que Nos estén vemos. bien. Chao. Gracias.